Ayuda mi incredulidad, ayúdame a tener fe. Marcos 9, del 14 al 29. Versículo 24 dice: E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Oremos. Padre bendito, nuestro buen Dios, te damos gracias por permitirnos un nuevo día para pensar en tu palabra, para meditar, Señor, en ti. Señor, te rogamos que expongas nuestras almas bajo el lente de tu palabra. Escudriñanos, Señor. Mira nuestros pensamientos, nuestro proceder, nuestras motivaciones, Señor. Juzga, Señor, por tu palabra. Juzga nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro andar. Y danos a conocer por el reflejo de tu ley, Señor, la necesidad que tenemos de ti, la profunda necesidad que hay en nuestras almas de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu poder, de tu gracia, de nuestro Cristo. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy es 5 de junio, viernes 5 de junio del 2020. Estamos meditando el pasaje de Marcos en el capítulo 9, versículo 24. Y el tema es: ayuda mi incredulidad, ayúdame a tener fe. En el pasaje que estamos considerando, desde el versículo 14 hasta el versículo 29, nos muestra una situación doble. Primero, el Señor Jesucristo trata con sus discípulos un asunto en el que ellos estaban respondiendo con falta de fe, con incredulidad. Lo dice en el versículo 19, reprendiéndoles, les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces, esta situación es doble porque trata con sus discípulos un asunto de incredulidad, pero también vemos el caso de un padre que trae a la presencia de Jesucristo a un hijo que está endemoniado y que ya habían pasado varios años o muchos años o mucho tiempo bajo estas circunstancias. Nos los dice el pasaje, cuando el Señor Jesucristo le pregunta cuánto tiempo hace que le sucede esto. Y nos lleva a considerar la historia o el relato de Marcos con respecto a nuestro Señor Jesucristo y la interacción con este Padre, que hay un conflicto también de fe en este hombre. Entonces podemos ver estos dos casos, o este doble caso. Uno, la falta de fe de sus discípulos, y otro, la falta de fe en el corazón de un incrédulo. La fe verdadera es una fe de la que Dios se fía. La fe verdadera es una fe de la que Dios se fía, porque Él la da y solo Él puede dar esa fe salvadora, esa fe verdadera. Cuando hemos hecho notorio que hay una sola fe verdadera, hemos usado el pasaje de Juan 2:21, donde Jesucristo dice que conociendo el corazón de todos los que le seguían por los milagros que habían visto, dice claramente el pasaje que Jesucristo no se fiaba de la fe de ellos. Dios no se fía de la fe de un hombre. Dios solamente se fía de la fe que Él da, de una fe, y de una fe específicamente verdadera, espiritual, que proviene de Dios. Tiene su sello, por eso es que Él se fía de esta fe. Tiene su marca, tiene sus huellas, tiene su ADN, por así decirlo, ¿verdad? El Señor Jesucristo no puede fiarse de la fe de nadie, porque la fe de todos es una fe muerta, una fe falsa, una fe defectuosa y pecaminosa, una fe ajena a Dios, a sus planes, a su Hijo Jesucristo, ajenos al poder de Dios y ajeno a la gracia. Cualquier clase de fe es ajena a la gracia de Dios. Por esto, para que la gracia de Dios actúe en el corazón de los hombres, necesita la fe verdadera.
Esta fe que Dios obra y que solamente Él puede dar, va a responder tal como Dios quiere. Está dirigida, esta fe que Dios da, está dirigida a Cristo. Ese es su gran objetivo, ese es su objetivo más sublime de esta fe. Y solamente esta fe puede obrar verdaderamente y profundamente en el creyente, en el que la recibe, en quien recibe esta gracia. En él, en ese corazón, Dios ha de obrar verdaderamente. Esa fe habrá de obrar poderosamente. Es entonces necesario entender que esta fe no la generamos nosotros. Que esta fe no solamente no la generamos nosotros, sino que tampoco la podemos mantener. Pero podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo Dios obra esta fe? ¿Cómo Dios da esta fe? Podemos hacernos esta pregunta que el día de ayer me hizo un alma afligida. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo creer? Mire, Dios utiliza varias herramientas para llevarnos a creer. El mismo pecado que nos mata, el cual nos revela por Cristo, ¿no? La misma situación que nos mantiene en esta realidad caída es usada por el Señor Jesucristo en este pasaje. Cuando en el versículo 21 el Señor Jesucristo pregunta cuánto tiempo hace que le sucede esto, tiene un efecto profundo en el Padre, porque no solamente es llevado el Padre a considerar el tiempo, sino también la condición en la que este muchacho sufría. El Padre no solamente le dice desde niño, sino que le cuenta, ¿no?, la condición de esta experiencia como padre con su hijo. Cuando Dios hace esta pregunta en este momento, hermanos y amigos que están escuchando el Evangelio, han de saber que tiene este propósito: generar en nosotros el deseo de Dios a causa de nuestras condiciones y a causa de cómo el pecado aflige y nos tiene en esta circunstancia de necesidad. Así que Dios, en primer lugar, nos convence de pecado por la obra de su Espíritu Santo, trae su palabra a nosotros y nos da la conciencia de este pecado. El Señor Jesucristo también obra la conciencia de la necesidad en este hombre. Es expuesta esta necesidad cuando este hombre escucha esta pregunta. Escucha esta pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Pero también escuche, la necesidad es expuesta en el propio corazón del Padre cuando el Señor Jesucristo dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre recibe esta declaración. Podríamos nosotros pensar que es una declaración dura o cruel o insensible. Al contrario, esta declaración de la palabra no solamente nos da conciencia de nuestra necesidad en cuanto a la condición pecaminosa, sino también en cuanto a nuestra necesidad que es expuesta, nuestra necesidad de gracia, de perdón, nuestra necesidad de Cristo. Produciendo Dios así en anhelos en nuestros corazones, anhelos de gracia, con clamor y súplicas. Dice la Escritura que este hombre respondió inmediatamente, clamando, ¿no? Dice que el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto va a generar en Cristo guiar al hombre. Esta declaración que escuchamos: al que cree todo le es posible, guía a este hombre a una oración genuina, no solamente a que esa necesidad sea expuesta. Este hombre podemos ilustrarlo como alguien que se está ahogando, que no puede nadar o que no sabe nadar.
extiende sus manos como última instancia para que de alguna manera alguien o algo resulte para sacarle y rescatarle. Así es que en esta necesidad que el Señor Jesucristo ha expuesto, ha hecho consciente a este padre de familia, y esta necesidad expuesta delante de él, Dios la usa para producir esos anhelos de gracia, esos deseos de clamar, ese actuar de solamente sacar las manos, sabiendo que no puede ser salvo por sí mismo, sabiendo que no puede tener fe por sí mismo, que de alguien aparte de él, alguien fuera de él, necesita esa gracia y necesita darle o necesita recibir esa fe de alguien más. Así que el Señor Jesucristo le ha guiado a esta necesidad, a esta urgente necesidad con clamor, creo, pero también le ha guiado a una oración genuina. Ayuda mi incredulidad. ¿Cómo puedo tener fe? El Espíritu de Dios te va a guiar por su palabra al conocimiento de su pecado, de tu pecado, pues, de nuestro pecado de forma personal. Dios le va a guiar al conocimiento de su pecado. Dios le va a guiar al conocimiento de tu condición. O le va a guiar al conocimiento de su condición. Y también Dios le va a guiar a la experiencia de que esta fe no puede ser generada en nosotros, que necesitamos la ayuda de Él. Y a esta oración genuina, ayuda a mi incredulidad. Por último, dijimos que este pasaje es un pasaje doble. A los creyentes también el Señor Jesucristo también trata con sus discípulos, y a los creyentes también les es necesario entender esta realidad de la fe. Alguien podría decir que ya creyó, que ya tiene fe y que no necesita más que dar por hecho que se tiene y ya, o de hecho ni siquiera pensando en que se tiene, quizás ni siquiera entendiendo o que debe hacerse algo más. Hermanos, nosotros necesitamos entender que este pasaje nos enseña que debemos depender de Cristo para que nuestra fe sea purificada. Alguien dirá, ya tengo fe salvadora, no necesito obtener fe. Obtenemos fe y cada vez mayor por dependencia a nuestro Señor. Necesitamos mantenerla, fortalecerla, crecerla y profundizarla. A ti, buscador de la gracia, a ti, buscador de la salvación, no desalientes tu corazón. Si Dios bien aflige, no aflige voluntariamente o en vano. Tiene un propósito, que le busques y que le busques con fe. Y a nosotros creyentes, a usted creyente, nosotros no podemos dejar que esta fe mengüe, decrezca, se apague. Necesitamos depender de Dios, de Cristo Jesús para esta fe. Oremos que nos ayude. Oremos que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos meditar tu palabra. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, te lo rogamos. Nuestra necesidad es mucha y es conocida por ti. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles y entendidos, Señor, creyentes y no incrédulos. Sosténnos, Señor, te lo rogamos. Da fe al incrédulo, al cansado, para que pueda ser alcanzado por tu gracia. Da fe al creyente, Señor. Fortalécela, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.